Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Es un honor, un placer estar con ustedes. Estamos hoy para hacer escatología, estamos en medio de la lectura del pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, y es un pacto que realmente, sin exagerar, yo podría decirles que le ha dado forma a la historia de la humanidad. Es un pacto con unas implicaciones pasadas, presentes y futuras que en algún momento quienes somos creyentes vamos a ver desde la altura de los siglos, vamos a poder ver retrospectivamente y ver cómo este pacto que estamos estudiando, leyendo, ha dado forma, sin dudas, a la historia de la humanidad y cómo determina el curso de esa historia y cómo determina también el futuro de esta historia que aún no termina de definirse. Vamos a entrar hoy en el carácter del pacto abrahámico, vamos a hacer un brevísimo repaso sobre lo que hemos dicho. Estoy aquí con Pompón, Alfonsina, que es un gato que se porta de bien, pero de bien se porta. Es el gato que cualquier persona quisiera tener. Por supuesto, esto es una lotería un poco, ¿no? Porque entre gatos que uno tiene, no todos son tan buenos como Pompón, que está aquí a mi lado. Hola Pompón, ¿cómo te va? ¿Bien? Bienvenido. Amigos queridos, vamos al PDF que tenemos mucho por leer hoy y realmente apasionante la parte de lectura que nos toca en esta oportunidad. Como pueden ver allí en su pantalla, estamos en el punto número 3, el carácter del pacto abrahámico. Vamos a entrar enseguida en materia, pero hemos visto las provisiones del pacto abrahámico, muy importante, tratado el video anterior, iniciando con este capítulo la importancia del pacto abrahámico. Estamos en el punto número 3, que es el carácter del pacto abrahámico. Vamos a ver el contenido de esta parte, que es súper extensa. Ya que el pacto abrahámico trata del título de propiedad de Israel sobre la tierra de Palestina, nada menos. Fíjense cómo la primera oración de este párrafo ya es terrible. El pacto abrahámico trata del título de propiedad de Israel sobre la tierra de Palestina. Nada que ver con lo que está pasando hoy a manos del sionismo en Israel. Todo este proyecto anglo-sionista que empieza, en realidad empieza en el siglo XIX, eh, fin del siglo XIX, con un personaje llamado Teodoro Herzl, y ya llegará el tiempo de meternos en la historia del sionismo. El sionismo, que es el responsable del Estado moderno de Israel, que no tiene nada que ver con el Israel histórico. El sionismo es una ideología política tramada en el Imperio Británico para el control de Medio Oriente, con la excusa de algunas promesas sacadas del Antiguo Testamento. Quienes diseñaron todo el aparato del sionismo, ¿no? Tanto en su vertiente política como religiosa, eh, sabían lo que hacían. Los servicios de inteligencia británicos le dieron ahí una impronta muy religiosa al movimiento sionista, que hoy es el que trata de legitimarse, ¿no? Por medio de las masacres que está haciendo allí, eh, pero totalmente fraudulento en su carácter, este sionismo, tratando de hacerse pasar
por el Israel restaurado de Dios, nada más lejos. No es el momento de entrar en eso, ya llegará el momento. Evaluaremos si vale la pena entrar en esas cuestiones. Pero bueno, estamos hablando de cosas por cumplirse, ¿no? Israel tiene un título de propiedad sobre la tierra de Palestina basado en el pacto que Dios hizo con Abraham. No tiene nada que ver lo que está pasando actualmente en el Estado moderno de Israel, que pretende hacer valer esto, ¿no? Oportunamente, ¿no? Es un argumento que toma el sionismo para decir, sí, vamos nosotros, vamos a hacer lo que Dios le dijo a Abraham, lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto es una materia de carácter escatológico. Estamos hablando de cosas que aún no pasaron, que van a pasar en el futuro. Estamos hablando nada menos de la restauración del pueblo de Dios como un movimiento espiritual legítimo, hecho por Dios, ¿no? Cosa que contrasta terriblemente con lo que está pasando en ese pueblo desde hace un siglo. Ya que el pacto abrahámico trata del título de propiedad de Israel sobre la tierra de Palestina, su continuación como nación, como una nación para poseer la tierra, y su redención para poder disfrutar de las bendiciones en la tierra bajo su rey, es de suma importancia determinar el método de cumplimiento de este pacto, el pacto abrahámico. Si es un pacto literal, que ha de cumplirse literalmente, entonces Israel debe ser preservado, convertido y restaurado. Si es un pacto incondicional, estos eventos en la vida nacional de Israel son inevitables. La contestación a estas preguntas determina nuestra posición íntegra escatológica. Si nosotros creemos que esto ya pasó en el pasado y que Israel cumplió y que todo esto es pasado, no hay nada que estudiar acá, no hay nada que leer y no hay ningún video que mirar ni que hacer de mi parte, si esto está cumplido en el pasado de Israel. Ahora, si esto es algo que uno reconoce que aún no ha pasado como Dios lo previó, y que inevitablemente nos lleva a creer que esto es de cumplimiento futuro, bueno, esto sienta una posición en cuanto a las profecías escatológicas que tratamos de analizar. La letra A, el elemento condicional en el programa del pacto con Abraham. Voy a leer esto, puede ser un poco complejo, pero lo voy a resumir de una manera muy simple para que al final cada uno de nosotros podamos entender qué se trata de decir con esto. Cuando vivía Abraham en la casa de Taré, su padre, un idólatra, dice Josué 24:2. Yo estuve releyendo todos estos pasajes, son alucinantes. Miren, Josué 24 dice lo siguiente. Un capítulo súper conocido, ¿no? Dijo Josué a todo el pueblo. Josué 24, último capítulo del libro de Josué, donde Josué presenta ante la realidad de Israel un desafío terrible que era ser fiel a Dios. Decidan hoy a quiénes van a servir. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová, dice. Pero fíjense cómo comienza este capítulo. Dice Josué. Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y servían a dioses ajenos, a dioses extraños, a otros dioses.
Y yo, dice Jehová, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y así continúa. Le hace toda una retrospectiva de la historia y termina diciéndole a Josué, miren, los siglos que pasaron y todavía entre vosotros están los ídolos a los cuales adoraban Taré del otro lado del río, allá en Ur, en Babilonia, ¿no? Bueno, es un pasaje alucinante este de Josué 24:2, yo les invito a leerlo entero. Cuando Abraham vivía en la casa de Taré, un idólatra, Dios le habló y le ordenó salir de la tierra de Ur, aun cuando eso significaba un viaje a una tierra extraña que él no conocía, como dice Hebreos 11:8. Y le hizo Dios a Abraham ciertas promesas específicas que dependían de este acto de obediencia, que Abraham saliera de esa tierra y de su familia. Abraham, en obediencia parcial, noten este detalle, ya que no se separó de su parentela, viajó a Harán. Él no vio realizada ninguna de las promesas allí. No fue sino hasta después de la muerte de su padre que Abraham empieza a comprender algo de las promesas que Dios le había hecho, porque solo después de la muerte de su padre es cuando Dios lo introduce en la tierra y le reafirma allí la promesa original que le había hecho en Génesis 12. Es importante observar la relación de obediencia a este programa de pacto. Que instituyera Dios un programa de pacto o no, dependía del acto de obediencia de Abraham de salir de la tierra. Una vez cumplido este acto, y Abraham, habiendo obedecido a Dios, Dios instituyó un programa irrevocable, incondicional. Esta obediencia, que llegó a ser la base de la institución del programa, se refiere en Génesis 22:18, donde el ofrecimiento de Isaac es sencillamente una evidencia más de la actitud de Abraham hacia Dios. Balbur expone este hecho claramente cuando escribe: como se declara en las Escrituras, el pacto abrahámico depende de una sola condición. Esta se expresa en Génesis 12:1. ¿Qué dice Génesis 12:1? Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. El pacto original estaba basado en la obediencia de Abraham de salir de su tierra natal e ir a la tierra de la promesa. No se le dio ninguna otra revelación hasta que fue obediente a ese mandato después de la muerte de su padre. Al entrar a Canaán, el Señor le dio inmediatamente a Abraham la promesa de posesión definitiva de la tierra y posteriormente amplió y reiteró las promesas originales. Una vez cumplida la única condición, no se le imponen otras condiciones a Abraham. Una vez establecido solemnemente el pacto, solo depende ahora de la veracidad divina para su cumplimiento. Que hubiera un programa de pacto con Abraham dependía del acto de obediencia de Abraham.
una vez que obedeciera, el pacto que se instituía dependía ya no de la obediencia continua de Abraham, sino de la promesa de aquel, de Dios, que lo instituyó. El hecho del pacto dependía de la obediencia. La clase de pacto que se inauguraba estaba totalmente desligado de la obediencia continua de Abraham o de su descendencia. ¿Qué significa esto? Hay una discusión muy grande entre los que creen que esto es literal y los que creen que esto es una cuestión, digamos, simbólica, ¿no? Entonces la discusión es, ¿este es un pacto incondicional o es un pacto condicional? Bueno, ni uno ni otro en un sentido absoluto. La cosa es así. Dios hizo a Abraham una promesa. Esa promesa contiene un montón de cuestiones que vemos que se comienzan a desarrollar a partir del momento en el cual Abraham sale de esa tierra y deja a su familia. Quiere decir, Dios le hace una promesa a Abraham de hacer grandes cosas, pero este programa no va a empezar hasta que Abraham no se vaya de esa tierra. Entonces, esa es la cuestión. No es que dependía, no es que todo el pacto y las promesas que Dios le hizo a Abraham dependen constantemente de algo que haga Abraham. No. El inicio del programa de ese pacto estaba restringido al hecho de que Abraham se fuera de esa tierra, hasta que él no se hubiera ido de su tierra original, de su familia, de ese ambiente, ¿no? De ese ambiente de idolatría. Dios dijo: Abraham, yo tengo un pacto para vos, no sabes lo que es, pero hasta que vos no te vayas de acá, yo no empiezo. Bueno, tengan en cuenta este dato. Tienen que saber cuánto tiempo pasó desde que Dios le había dicho a Abraham que se fuera hasta la muerte del padre de Abraham, cuando Abraham se va. Finalmente se empieza a mover hacia la tierra de la promesa. Bueno, pasan más de 100 años desde que Dios le dice a Abraham en Génesis 12 que se vaya hasta la muerte de Taré. Taré muere a los 205 años. 205 años. Están los números para que ustedes hagan el cálculo. No me crean a mí para nada. Háganlo. Abraham vivió 175 años. Bueno, esto aclara un poco, ¿no? El hecho de que Abraham tardara apenas poco más de un siglo en pensar si se iba o no se iba de la casa de su padre, y se movió, pero no se fue de Ur, se movió solamente hasta Harán. Y después en Harán, cuando muere el padre, dice: bueno, si ya después de 100 años de bancarlo a mi viejo, ya creo que es tiempo de atender a aquella cuestión que me había dicho Dios. Es escandaloso. ¿Cuánto tardaba? Esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuánto tardaba Abraham desde Ur hasta la tierra de la promesa en un viaje con su familia, ganado? Más o menos 6 meses. Más o menos 6 meses. En 6 meses, si Dios, cuando le dijo a Abraham, vete, si Abraham arrancaba ahí, en 6 meses estaba en la tierra de la promesa. Se tomó 100 años para pensarlo, Abraham. 100 años como mínimo. La cifra es entre 100 y máximo 130 años. Entre 100 y 130 años es lo que pudo, no menos de 100, no más de 130 años, fue el tiempo que Abraham vivió con Taré. El tiempo que Abraham vivió con Taré, su padre, son 130 años. Le damos 30 años de hándicap
Abraham para que Dios lo llamara a los 30? Perfectamente podría haber sido. Se tomó un siglo para pensar si se iba o no se iba. Después nosotros decimos, oh, Abraham, amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios porque Dios era amigo de Abraham. Porque dejar plantado a un amigo 100 años, qué sé yo más que nada haría énfasis e hincapié en la fidelidad de Dios en cuanto al pacto que quería hacer. Porque yo no sé qué amigo aguanta 100 años a otro amigo y lo hace esperar. Yo no sé, solamente Dios puede esperar 100 años, ¿no? Bueno, a nosotros se nos pasa por alto eso, pero cuando uno estudia y hace los deberes, salen a la luz este tipo de detalles que al final uno dice, che, pero bueno, Dios también ahí diciéndole a Abraham que se fuera, que se fuera, que se fuera. Tanto, ¿eh? Bueno, las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son. Argumentos para sostener el carácter incondicional del pacto. Bueno, la cuestión de si el pacto abrahámico es condicional o incondicional se reconoce como el enigma de toda la discusión del problema relacionado con el cumplimiento de dicho pacto. Extensos argumentos se han presentado para sostener la contienda del premilenialismo en cuanto al carácter incondicional de este pacto. A ver, hay una discusión, para mí, honestamente, esta discusión se daba en 1960. Estamos un poco lejos ya. Las cosas han cambiado, ¿no? Hoy por hoy esta discusión ya no, yo personalmente no le doy más lugar a esta discusión. Esta discusión en cuanto a si el pacto abrahámico es incondicional, no hay más discusión, es incondicional. ¿No? Esto ya no, se ha discutido mucho ya, y hasta los mismos teólogos que al principio se negaban, muchos han moderado su posición en cuanto a esta cuestión. Pero bueno, acá tenemos de parte de Balbur 10 razones para creer que este pacto es incondicional. La Biblia lo presenta como un pacto incondicional, quiere decir Dios se propone hacer algo con Abraham y su descendencia sin ningún tipo de condiciones. Lo único que se hace acá hincapié es Dios no iba a empezar a movilizar las cosas hasta que Abraham no saliera de su tierra. De la tierra original de los caldeos, de Ur, de Babilonia, idólatra, etc. Número 1. Todos los pactos con Israel son incondicionales, excepto uno, que es el pacto que Dios hizo con Moisés, la ley, ¿no? El pacto mosaico. El pacto abrahámico se declara expresamente eterno y por lo tanto incondicional en numerosos pasajes. Estos pasajes que están acá, nosotros los leímos hasta acá el video pasado. Les quedaría a ustedes leer Salmo 105:10, que es muy interesante. El pacto palestino, el pacto por medio del cual Dios le promete a Israel una extensión muy puntual de territorio, es asimismo declarado un pacto perpetuo. El pacto davídico es descrito en los mismos términos. Y el nuevo pacto con Israel es también eterno. Hay un montón de pasajes acá, yo me los estuve leyendo antes de arrancar y me quedé alucinado. Yo les sugiero que pongan pausa y se lean todo esto. Yo elegí para leerles Ezequiel, les voy a leer Ezequiel 37:25. Este pasaje es alucinante, lo tengo acá y se los voy a leer. Un poquito en contexto, se los voy a leer. Dice así:
Dice Ezequiel a un pueblo que estaba dividido. El pueblo de Israel venía de haber sido una nación con un rey bajo David y Salomón, pero después de la muerte de Salomón el reino se divide, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, y, y de ahí la debacle total. Primero el reino del norte cae, después el reino del sur, no queda nada, se llevan a todos los judíos para todos lados. Los del reino del norte nunca más volvieron en la historia a la tierra de Palestina. Los del reino del sur volvieron, eran un puñado. Un desastre, ¿no? La invasión de los asirios, la invasión de los caldeos, no dejó nada. Consecuencia del pecado de Israel. Pero en medio de toda esa división y todas esas deportaciones y todas esas invasiones por parte de los imperios de aquella época sobre la tierra de Israel como castigo por el pecado de Israel por no obedecer a Dios explícitamente en lo que era el pacto mosaico, que para tales desobediencias había tales consecuencias, era un pacto condicional, el pacto con la nación de Israel a través de Moisés, ¿no? Eso sí, en medio de esas circunstancias y de la deportación, Dios manda a Ezequiel a hablar a Israel y a decirle que va a llegar el tiempo en el cual esa nación dividida va a volver a ser una nación. Y haré de ellos, dice Ezequiel 37:22, una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Y no se contaminarán más con sus ídolos y sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus moradas en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Fíjense lo que agrega la promesa. Y mi siervo David será rey sobre ellos. David ya había muerto. Hacía 3 siglos que había muerto prácticamente. Pero Dios dice, David, mi siervo, va a volver a ser rey sobre un solo pueblo de Israel. Y será un solo pastor para todos ellos. Y andarán en mis decretos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y les pondré y les multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará junto a ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, los gentiles, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Este tipo de pasajes que están repetidos en todo el párrafo que ustedes ven acá, si se toman el tiempo de leerlo, es una reiteración constante de las mismas promesas. Es algo que Dios se propone hacer con Israel en el futuro. Es algo que nunca se logró hacer en Israel. Es una promesa literal que implica el hecho de que Israel vuelva a su tierra como una nación, sea restaurado, David resucite de entre los muertos, reine sobre Israel de nuevo como está previsto. Y no solo esto, dice, verán no solo a este Israel restaurado en su tierra, sino que verán a los hijos de ese Israel y a los hijos de los hijos para siempre estando allí, habitando esa tierra, y será de testimonio a todo el mundo que yo voy a santificar a Israel, dice Dios.
si este no es un pasaje escatológico, o sea, que hoy me vengan a decir que el sionismo está cumpliendo estas profecías. Hace un año atrás, año y medio, venían diciendo, sí, Israel está volviendo a su tierra y está reconquistando todo el territorio que Dios le prometió a Abraham y a Moisés. Y a ver, que hay mucho para hablar de esto y desmentir toda la propaganda sionista. La propaganda sionista se puede desmontar, pero con una cantidad de realidades y de verdades tangibles. Y bueno, es propaganda. Lo que es propaganda. Nomás, es propaganda. La propaganda es propaganda. No es real, es propaganda. Todo esto requiere que Israel sea, primero, que Israel sea traído de todos los términos de la tierra. Israel, después del año 70 de la destrucción del templo, fue desperdigado por toda Asia y Europa. Nunca más volvió a su tierra. Jamás. De hecho, hay comunidades judías que no han perdido su identidad en todo el mundo, en todas las naciones del mundo. Están ahí todavía, esperando ser restauradas en Israel cuando Dios lo indique, el tiempo de la tribulación después del rapto de la iglesia. Pero que Israel vuelva, que sea un solo pueblo, que Dios ponga su tabernáculo, no este tercer templo que está haciendo el Instituto del Templo, nada de eso. Estamos hablando del tabernáculo puesto por Dios, descrito en el libro de Ezequiel también. No tiene nada que ver con el tabernáculo, el tercer templo que se proponen hacer los sionistas. No tiene nada que ver. Que David resucite y vuelva a ser rey sobre Israel, como está prometido. Que veamos la descendencia de ese Israel puesto de nuevo en su tierra. Que veamos a un Israel pacífico ocupar toda la extensión geográfica que Dios le prometió, sin estar en conflicto con sus vecinos. Eso requiere un milagro divino, que no puede ser plagiado bajo ningún punto de vista por el sionismo actual con su pretendida propaganda. Es absurdo, es absurdo. ¿Cuántos cristianos hay que han sido abducidos por la propaganda del sionismo? Es una cosa que yo lo veo y yo me espanto. Yo me espanto de ver cristianos sionistas levantando un poco más las armas, ¿no? Es una cosa que esa gente no entiende nada. Esos hermanos cristianos no entienden nada de la Biblia. No entienden nada. Los ha abducido el sionismo y están lobotomizados. Pero bueno, todos los pactos con Israel son incondicionales. Están los pasajes ahí para leer. Exceptuando la condición original de salir de su tierra natal y de ir a la tierra prometida, el pacto es hecho absolutamente sin ninguna condiciones. Número 3. El pacto abrahámico es confirmado repetidamente por su reiteración y ampliación. En ninguno de estos casos, algunas de estas promesas adicionales son condicionadas a la fidelidad de la descendencia de Abraham o del mismo Abraham. Nada se dice que sea condicionado a la fidelidad futura de Abraham o de su descendencia. Número 4. El pacto abrahámico fue solemnizado por un ritual divinamente ordenado que simboliza el derramamiento de sangre y el paso entre las partes del sacrificio. Ahora vamos a leer, este pasaje vale la pena leerse, Génesis 15, y vamos a ver porque se hace un trato acá, se analiza profundamente ese rito por medio del cual solemnemente Dios estableció su pacto con Abraham. Esta ceremonia
fue dada a Abraham como una certeza de que su simiente, su descendencia, heredaría la tierra con los límites dados a él en Génesis 15, 18 al 21. Ninguna condición está unida a esta promesa en el contexto. No hay condiciones. Dios dice, yo voy a hacer esto. Y punto. Número 5. Para distinguir a los que heredarían las promesas como individuos de aquellos que solo eran descendencia física de Abraham, fue establecida la señal visible de la circuncisión. El que no tuviere circuncidado, el que no estuviere circuncidado, se consideraba fuera de la bendición prometida. El cumplimiento final del pacto abrámico y la posesión de la tierra por la descendencia no está ligado, sin embargo, a la fidelidad en materia de circuncisión. Esta sería una realidad para tallar bien fino, y más adelante de hecho se va a hablar de qué es la descendencia de Abraham. Hay tantos significados en cuanto a la descendencia de Abraham, hay todo un capítulo que desglosa este tema. En realidad, las promesas de la tierra fueron dadas antes que el rito de la circuncisión fuese introducido. Esto es verdad. Número 6. El pacto abrahámico fue confirmado con el nacimiento de Isaac y Jacob, a los cuales fueron repetidas las promesas en su forma original. Notable, número 7, es el hecho de que las reiteraciones del pacto y el temprano cumplimiento parcial del pacto son, a pesar de los actos de desobediencia. Es claro, ¿qué está diciendo? Abraham, si uno sigue, desde que Dios le declaró a Abraham en capítulo 12 de Génesis en adelante, Abraham comete un montón de errores. Un montón de errores. Se los puede seguir en la cronología de Génesis. Sin embargo, a lo largo de esos errores cometidos por parte de Abraham y también de Isaac y de Jacob, Dios sigue reiterando constantemente, y no solamente reiterando su promesa, sino ampliando su promesa. Pero no solamente con Abraham, Isaac y Jacob, también con el pueblo de Israel, también con David, también con la descendencia de David. Es paradójico ver, amigos, es paradójico ver que estas cosas que Dios se propuso hacer de forma unilateral con Abraham y su descendencia para bendecir hasta lo último de la tierra a todas las familias, esas promesas son repetidas y son ampliadas, y la gracia de Dios se demuestra cada vez de una manera más excelente y más profunda y más comprometida con hacerle bien a la humanidad. Y paradójicamente, en el desarrollo de esas repeticiones y esas ampliaciones del amor de Dios expresado en pactos, el hombre falla. Aún los que estaban directamente implicados en las promesas. Y sin ir más lejos, nosotros, los cristianos. Pero todo esto se entiende cuando uno comprende la naturaleza del pacto que Dios hizo con Abraham y cómo eso nos involucra a nosotros. Es un pacto incondicional, en el cual Dios se propone hacer algo más allá de nuestros defectos. Y Dios lo va a cumplir. Es que es tan difícil entender eso. Es claro que en varias ocasiones Abraham se apartó de la voluntad de Dios. En el mismo acto, las promesas le fueron repetidas. Número 8. Las confirmaciones posteriores
del pacto son hechas en medio de la apostasía. Claro, lo que estábamos diciendo. Israel saliendo de la fe que Dios le había dado y Dios diciéndole, como en Ezequiel, como leímos en Ezequiel, yo no importa, yo lo voy a hacer igual. Aunque usted, hay un pasaje ahí en este texto, en este párrafo, que dice, Dios le dice a su pueblo, ¿acaso tú crees que yo te voy a tratar a vos como vos me trataste a mí? Hicimos un pacto, te olvidaste, nunca cumpliste, te fuiste en pos de los ídolos y vos pensás de que yo te voy a tratar a vos como vos me tratás a mí. No, le dice Dios, yo voy a cumplir con mi palabra, yo voy a cumplir con mi pacto, yo voy a hacer lo que quiero. Es básicamente eso. Las confirmaciones posteriores del pacto son hechas en medio de la apostasía. Importante es la promesa hecha por medio de Jeremías. Bueno, están los pasajes de Jeremías en el párrafo ese donde está lleno de referencias. Número 9. El Nuevo Testamento declara que el pacto abrahámico es inmutable. Hebreos 6 lo dice. Se puede comparar esto con Génesis 15, donde Dios hace el pacto con Abraham y hace ese ritual de sangre, ¿no? No solo fue prometido, sino solemnemente confirmado por el juramento de Dios. Y número 10, en esta lista que pone Balbur para decirnos, a ver, muchachos, no hay duda de que el pacto de Dios con Abraham y todo lo que eso implica es un pacto incondicional. No hay condiciones que el ser humano tenga que cumplir para que Dios haga su parte. Dios lo va a hacer. Dios es soberano. Después de todo puede hacerlo, ¿no? Toda la revelación escrituraria concerniente a Israel y a su futuro, como está contenida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si se interpreta literalmente, confirma y sostiene el carácter incondicional de las promesas hechas a Abraham. De estas consideraciones se debe reconocer que la posición premilenaria descansa sobre muchos argumentos variados y de peso. ¿Qué es la posición premilenaria? Es la que cree que Cristo literalmente va a volver a la tierra y va a poner su reino, y que su reino va a ser de justicia, perfecto y eterno. Y que este reino es muy largo para entrar a tallar. Pero básicamente este reino da la oportunidad a Israel para esas condiciones en las cuales todo lo que Dios le prometió a Israel que tendría en ese reino lo tendrá. La iglesia es una entidad aparte que tiene mayor jerarquía en un sentido porque reina con Cristo sobre ese reino en la tierra, y básicamente, además de otras cosas, es la posición premilenaria, que Cristo volverá y establecerá su reino en la tierra, en contraste con la otra posición, que es la que piensa que para que Cristo regrese, primero hay que evangelizar hasta el último ser humano del planeta, y que el reino ya está actualmente establecido en la tierra. Desde que Cristo se fue, el reino ya está, pero no es un reino, es un reino espiritual, ¿no? No. La Biblia habla de un reino real. Un reino es un reino que impera sobre sus enemigos, que por medio de una legislación impone un orden, un gobierno, una cierta administración de la cual nadie se puede escapar. A ver, eso está en la etimología de la palabra basileuo, de reino. Un reino es un reino. Un reino no puede ser otra cosa que no sea un reino. No espiritualicemos.
el reino de Cristo. Sí, de forma muy básica y genérica, a veces se usa la expresión el reino de Dios para hacer referencia al, al orden de las cuestiones divinas, pero son cuestiones divinas que están en un desarrollo tendiente a establecer ese reino de forma literal en la tierra. Hemos hablado de esta cuestión en videos anteriores. Especialmente la expresión en Apocalipsis 11, 7, si no me equivoco, donde dice, Cristo ha comenzado a reinar. ¿No? Estamos hablando del futuro. El reino todavía no está establecido. Y llegamos a una parte interesantísima, donde el Dr. Pentecost quiere hacer foco en aquel ritual en el cual Dios y Abraham se vieron involucrados en el establecimiento de este pacto. Este pacto, de hecho, con sangre derramada. Esto es muy interesante. Entonces vamos a ver, porque esto me parece fantástico. Estamos en 46 minutos. Yo creo que vale la pena leer 2 o 3 párrafos más. Una palabra de explicación concerniente al evento registrado en Génesis 15 es necesaria, dice Pentecost, debido a su influencia sobre la cuestión del carácter incondicional de este pacto. En Génesis 14, Abraham, porque estaba confiando en Dios, rehusó tomar riquezas del rey de Sodoma. A menos que surgiera una cuestión en la mente de Abraham de si había él cometido un error al confiar en Dios, a Abraham se le da seguridad de parte de Dios de que él, Dios, es protección, escudo, y provisión, recompensa, de Abraham en Génesis 15. Dios le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y ahí sale la cuestión de que Abraham le plantea a Dios y le dice, pero Señor, no tengo descendencia, me va a heredar un extranjero nacido en mi casa, o sea, un hombre que no es de mi descendencia. En respuesta a la pregunta de Abraham acerca del heredero prometido, Dios afirma que él tendrá un hijo. Y Abraham creyó. En respuesta a la fe de Abraham, como evidencia real de que no ha confiado en Dios en vano, se le da una señal de que esa promesa se cumplirá. Para poder reafirmar el pacto a Abraham concerniente a la descendencia y a la tierra, Dios le dice a Abraham que prepare animales de sacrificio para que juntos puedan entrar en un pacto de sangre. En relación con este ritual, Keil y Delitzsch dicen, fíjense esto que es imperdible. El procedimiento, bueno, a ver, acá tienen que poner pausa y leer Génesis 15 y recorrer toda la cuestión en la que Dios recibe de Abraham orden de separar un montón de animales. Normalmente en este tipo de pactos hacía falta un solo animal, pero Dios, para aumentar la importancia del pacto, le pide a Abraham un montón de animales que separe para el sacrificio. Léanse Génesis 15 toda esta cuestión y ahora sí, leyéndolo, van a poder entender con más presteza el procedimiento correspondía más bien a la costumbre del procedimiento de este rito sacrificial.
procedimiento correspondía más bien a la costumbre prevaleciente en muchas naciones antiguas de matar animales cuando concluían un pacto y después dividirlos en pedazos y poner los pedazos unos frente a otros para que las personas que hacían el pacto pudieran pasar entre ellos, en medio de ellos. Así Dios condescendía, se bajaba y se ponía al nivel de la costumbre en seguir la costumbre de los caldeos. Este era un rito de los caldeos, de los babilonios. Pero bueno, dijo Dios, a ver, ¿esto entienden que esto es el rito de un pacto serio? Y yo quiero hacer un pacto serio con Abraham. Bueno, vamos a hacer este ritual. Dios condescendía en seguir la costumbre de los caldeos para que él pudiera, de la manera más solemne, confirmar su juramento a Abraham el caldeo. Es evidente, según Jeremías 34:18, que esta era todavía la costumbre entre los israelitas de tiempos posteriores. Fíjense, qué locura, hasta cuándo, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, más o menos, tenemos este pacto de sangre que mayormente lo usaba el mundo mediterráneo, los caldeos, los babilonios, y 700 años antes de Cristo todavía Israel está usando este mismo sistema de rito para un juramento y confirmación de un pacto, ¿no? Esto era una costumbre que se extendió en el tiempo. Bueno, Abraham estaba familiarizado con esta manera de entrar en un acuerdo que obligaba a las partes. Sin duda alguna, el gran número de animales prescritos por Dios impresionaría a Abraham con la importancia de aquello que se promulgaba, ya que un solo animal hubiera sido suficiente para la promulgación del pacto. Cuando el sacrificio estuvo preparado, se esperaba que Abraham caminase con Dios entre los animales divididos, porque la costumbre demandaba que los dos que entraban en un pacto de sangre debían caminar juntos entre las partes del sacrificio. Reconocería la solemnidad de la ocasión, porque el ritual significaba que los dos que entraban en un pacto estaban obligados por sangre para cumplir aquello que se pactaba. Y al que quebrantaba el pacto se le requería que derramara su sangre por incumplimiento, así como había sido derramada la sangre de los animales que los obligaba legalmente. Sin embargo, cuando el pacto iba a entrar en vigencia, Abraham fue puesto a dormir para que no pudiera ser participante del pacto. Lean Génesis 15 y fíjense lo que pasó. Sino que fuera solo Abraham un receptor, el receptor de un pacto al cual él no aportó nada en materia de obligaciones. Abraham no pasó por en medio de los animales partidos en dos. Cayó sueño profundo sobre él, Dios le da una revelación y posteriormente vemos que es Dios el que pasa entre los animales. Kell y Delitzsch explican el pasaje de la siguiente manera. De la naturaleza de este pacto se sigue, sin embargo, que solo Dios pasó entre los pedazos en una representación simbólica de sí mismo. Abraham no pasó, porque a pesar de que un pacto siempre establece una relación recíproca entre dos individuos, sin embargo, en ese pacto que Dios concluyó con un hombre,
el hombre no estuvo en igualdad con Dios, sino que Dios estableció una relación de compañerismo por su promesa y su bondadosa condescendencia con el hombre. De esta manera, Dios se obliga a sí mismo, por el más solemne pacto de sangre, a cumplir incondicionalmente a Abraham las promesas concernientes a la descendencia y a la tierra que le había hecho. Es casi imposible que Dios hiciera más claro que aquello que había prometido a Abraham, había sido dado sin condiciones algunas, para ser cumplido por la integridad de Dios solamente. Amigos queridos, ya está. Ya está, hasta ahí. Después tenemos la letra C, seguiremos. 56 minutos es lo que hay. Menos no se podía, teníamos que llegar ahí. Este pacto de sangre unilateral, por supuesto, está reflejado en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, su sangre derramada, es suficiente sacrificio para la redención de los pecadores. No hace falta, aparte de la sangre derramada de Cristo, crucificar a 300, 400, 1000 hombres y derramar sangre porque el pecado no está cubierto todavía. No. Con la sangre de Cristo fue suficiente. Dios asumió en sí mismo la responsabilidad de llevar adelante esas promesas pactadas con Abraham, su descendencia, y hacerle bien a todas las familias de la tierra. Es coherente. A ver, por Dios. Yo busco coherencia en la escritura. A mí, ¿qué me importa el premilenialismo, el postmilenialismo, el amilenialismo? No me importa. Yo lo que quiero es leer desde Génesis hasta Apocalipsis y encontrar una coherencia. Si esto me hace caer en una o en otra escuela, no me importa, no me interesa. Yo quiero ver coherencia en la palabra de Dios y esto a mí me resulta coherente. Las promesas dadas a Israel todavía están por cumplirse. Estamos en otro plan. Dios tiene suspendido su programa con Israel. Ahora está con la iglesia. Cuando termine la era de la iglesia, volverá a tratar con Israel. Y eventualmente establecerá el reino en el cual las promesas hechas a Abraham y a su descendencia en todos los sentidos va a ser cumplida. Esto no tiene contradicciones. No queda ningún hilo colgando, no queda nada suelto. ¿Se entiende? Y tengan en cuenta esto. Todavía no hemos empezado. Hemos hecho apenas el 10% de este libro. Este libro nos va a llevar por un estudio profundo de varias doctrinas del cristianismo. Todavía ni empezamos. Amigos queridos, Pompón, vamos a tomar la leche. Leche para vos, café con leche para mí. ¿Querés? Bueno. Amigos, les mando un abrazo. Cuídense. Nos estamos viendo la próxima semana con Mateo.